Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. En esta noche, mis amados hermanos, vamos a hablar sobre el servicio en la iglesia, ¿sí? El servicio en la iglesia. Es el inicio de una serie de conferencias. Realmente son 4 conferencias que se van a hablar sobre el servicio. ¿En qué momento será el servicio en la iglesia? ¿En qué lugar? ¿En qué tiempo? ¿Y a qué hora? ¿O desde cuándo se debe de servir en la iglesia? Ayer compartía en una reunión de la casa de nuestra hermana Bella una pequeña ilustración de cuando se firma un contrato en cualquier empresa. Entonces, ¿qué encontramos? En el contrato encontramos algo muy llamativo. ¿Qué será esto tan llamativo? Pues el valor del sueldo mensual. Eso es lo más llamativo, ¿sí? El valor monetario también de las horas extras que vamos a tener, ¿sí? También nos parece algo muy llamativo. Los horarios de trabajo, posiblemente si son nocturnos, diurnos, las vacaciones anuales cada año también, cuántos días van a ser de vacaciones, el pago de pensiones y liquidaciones. Imagínense todo ese paquete, ¿sí? Eso lo estamos leyendo ¿en qué? En el contrato. Vamos a ver por lo que nos pagan, ¿sí? Realmente nos pagan por algo menos llamativo. Hay un dicho cultural acá en Colombia que se dice: por algo es que nos pagan, porque trabajar como que no es tan bueno, entonces por algo nos pagan. Eso es lo que decimos nosotros acá culturalmente. Ahora tenemos compromisos también en el trabajo. Hay unos compromisos los cuales nosotros debemos de regirnos. Dentro de ellos está cómo debemos de comportarnos en el trabajo, las tareas que debemos de ejecutar cada día, los reportes, las estadísticas. Imagínense llevar todo esto mensualmente. Y encima de eso está nuestro jefe colocándonos cuidado, posiblemente 12 horas al día o 8 horas al día. Y por último, pues los resultados, porque todo se maneja en esta tierra con resultados. ¿Qué pasa si nosotros los trabajadores, los que hemos trabajado en empresas multinacionales, no tenemos los mejores resultados? ¿Qué sucede? El desempleado del mes. Porque también en las empresas también hacen concursos. En este caso, en lo que me tocó a mí de ventas en Colgate, hacen el concurso el empleado del mes o el vendedor del mes. Yo me lo gané 2 veces por bendición de Dios. Pero nos gustaría ser el desempleado del mes. Alce la mano, ¿quién gustaría ser el desempleado del mes? ¿Cierto que nadie? Los veo bien. ¿O quién quiere descansar? Así es nuestro trabajo también en la iglesia. De la misma manera nosotros hemos firmado un contrato en el momento del bautizo, con pros y con contras, ¿sí? Yo creo que deberíamos de tener realmente a los que se les da la oportunidad de tener un contrato de bautizo, ¿sí? Con la fecha establecida, de tenerlo colgado bien representativo en la sala, para recordar el momento en que yo hice el contrato. ¿Con quién? Con Dios. Ahora, hay deberes y derechos, ¿sí? Deberes y derechos en el contrato que firmamos con Dios. Pero antes de hablar del servicio en la iglesia, pues debemos de conocer qué es la iglesia. Porque para introducirnos en esas conferencias, sé que es el servicio de lo que debemos de hablar, pero también tengo que hablar qué es la iglesia, primeramente. ¿Qué es la iglesia? La definición en el diccionario Strong, en el griego, la palabra es eclesía. Los llamados de afuera, los llamados del mundo, asamblea, comunidad, por implicación en la antigüedad también se le llamaba a toda comunidad judía
sinagoga, donde se reunían ¿quiénes? Los judíos, los israelitas. Lugar de reuniones de creyentes de una misma fe. Ahora haces parte de un organismo vivo. ¿Qué es la eclesía? ¿Qué es la iglesia? Un organismo vivo. Amén. La eclesía, la iglesia, es el lugar de reunión de creyentes de una misma fe, como lo dije, ¿sí? Que entramos en un reino totalmente espiritual, ¿sí? La eclesía es un reino totalmente espiritual, que ni las puertas del Hades pueden prevalecer contra la iglesia del Dios viviente. Escuchen, el Dios viviente, nuestro Señor Jesucristo resucitó y Él es un Dios viviente. Vamos a empezar en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Dice la palabra de Dios: para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. ¿Qué es la iglesia? La casa de Dios. ¿Qué es la iglesia del Dios viviente? Columna y baluarte de la verdad. Amén. De la misma manera que el alma del Señor no pudo ser retenida por el Hades, también la de su iglesia, la de su eclesía, la de su esposa, la cual el esposo viene prontamente por ella. Cristo viene por su esposa, Cristo viene por su iglesia. Amén. Vamos a leer rápidamente 2 Corintios 11, versículo 2. ¿Qué es la iglesia? También la esposa de Cristo. 2 Corintios capítulo 11, versículo 2. Dice la palabra de Dios: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Vamos a leer rápidamente Efesios 5:25 en el mismo contexto de esposa, eclesía. Efesios 5, capítulo 5, versículo 25. Nos dice la palabra: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea que ¿qué es la iglesia? La esposa de Cristo. Vamos a seguir y continuar, porque la iglesia también es el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, versículo 12, dice la palabra de Dios: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Vamos a ver a 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. La iglesia son piedras vivas. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Qué es la iglesia? Una casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. Aquí se está diciendo para qué, o la función de la iglesia: para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. También hay rápidamente en 1 Pedro capítulo 2, pero en el versículo 9, el texto muy conocido: somos pueblo y sacerdote. Vamos a leer: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué Dios hizo su pueblo santo? ¿Para qué existe el real sacerdocio? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Vamos a continuar. La iglesia es el templo del Dios vivo. 1 Corintios capítulo 3, versículo 17. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Vamos a ver en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. Vosotros sois los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
Ahora en Juan capítulo 1, hay unas hojas atrás, versículo 12 nos dice que somos hijos de Dios. La iglesia, que es la congregación, la eclesía de los hijos de Dios. Vamos a ver en Lucas 14, 27. La iglesia son los seguidores y los discípulos de Cristo. Lucas 14, 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mis discípulos. Y terminamos diciendo que la iglesia es una congregación de santos. Apocalipsis 14, versículo 12, nos dice la palabra de Dios: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. Ahora sí, ya sabemos de qué hacemos parte, hermanos, y siguen los textos, ¿sí? Pero no hay tiempo para abordar más textos sobre el asunto. Ahora ya sabemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Que la iglesia es la iglesia del Dios viviente, de un Dios vivo, que la iglesia es la esposa de Cristo, que la iglesia son piedras vivas espirituales, la iglesia es el templo de Dios, la iglesia son las ramas de los pámpanos, la iglesia son los hijos de Dios, la congregación, la eclesía de los santos, los seguidores, los discípulos de Dios. Amén. Ahora, mis hermanos, creo que ya podemos ubicarnos más y ahora sí podemos avanzar más hacia dar para el servicio. Fuiste llamado a ser parte de todo ese reino, de todo ese paquete que acabé de hablar. El ser humano fue llamado a ser ¿qué? Parte del reino viviente de Dios. Amén. Su iglesia no fue hecha por manos humanas. Vamos a seguir a la siguiente diapositiva. Fuiste llamado a ser parte, como lo acabé de decir, del reino viviente de Dios. Es un reino espiritual. La iglesia no fue hecha por manos humanas. La iglesia no es un templo literal físico, ¿sí? Porque muchos creen que aquí está la iglesia, que estas 4 paredes es la iglesia. No, la iglesia son ustedes. Amén. Ahora, vamos a leer Hechos 17, versículo 24. El que lo tenga lo puede leer. Hechos capítulo 17, versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es el Señor del cielo y de la tierra. Amén. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Como les dije, la iglesia no es un local de ladrillos, no es un local lleno de cemento, de acero, ¿sí? El acero y todo esto se destruye, lo puede destruir Dios en fracción de segundos. Es un reino totalmente espiritual, es un reino eterno. Y si es un reino espiritual, si es un reino eterno, porque fue hecho por un rey eterno, ¿esto qué significa? Que es un reino inmortal. Amén. Porque su creador es un ser eterno, inmortal y bueno en gran manera. Ahora, si ya sabes que hace parte de un reino espiritual, ya sabemos que hacemos parte de un reino espiritual predestinado para buenas obras, para ser elevado a la eternidad. Desde ahora debes saber que debes de cumplir y ayudar con los propósitos eternos de Dios. Desde ahora, desde que fuiste bautizado, firmaste un contrato para cumplir y ayudar en los propósitos eternos de Dios. ¿Y cuáles son los propósitos eternos de Dios? Su evangelio, su escritura, predicar el evangelio, el poder de salvación a toda criatura, para salvar las almas que van a qué lugar? Al infierno y a la condenación. Todos tenemos tareas que cumplir en el momento y en el punto vocal que nos bautizamos. ¿Qué sucedió en el bautizo? Fuimos escritos en el libro de la vida del Santo Cordero de Dios. Amén. ¿Y para qué sucedió esto? Para que ese Santo Cordero, por medio del bautizo y del Espíritu Santo, preservara nuestras almas hasta el fin, hasta el momento de su llegada, y pudiéramos avanzar hacia la santificación, hacia la cercanía con Dios, por medio del velo, que es la carne de nuestro Señor Jesucristo.
el cual se dio a sí mismo por nosotros y el cual murió en la cruz para darnos salvación. Como les dije al principio, tenemos derechos cuando nos bautizamos, pero también deberes. Esto es lo que casi no nos gusta escuchar. Cuando tengamos tiempo vamos a leer Hebreos capítulo 13. Están todos los deberes, bueno, algunos de los tantos deberes del cristiano. Uno de ellos es la santificación. El deber del cristiano es santificarse a sí mismo. Amén. Cada día, ¿qué significa esto? Que hay que dejar atrás todas las cosas que antes hacíamos, que hay que dejar atrás ese viejo hombre, que hay que dejar atrás cómo caminábamos, hermanos. Debemos de santificarnos cada día más, mirando ahora más que el tiempo de la llegada del Señor se acerca. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 6, desde el versículo 8 al versículo 11. 1 Corintios capítulo 6, desde el versículo 8 al versículo 11. Dice la palabra de Dios: pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No reinen los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice la palabra y dice el apóstol Pablo a los Corintios: y esto eras algunos, habla del pasado, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido bautizados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Amén. ¿Quién anda en alguna manera de estas cosas pasadas? Eso cada uno lo sabe. Ahora, todavía el que ande de esta manera no tendrá parte de la vida eterna. Y lo único que le espera es una horrenda expectación de juicio, porque ha cometido pecado de muerte, conociendo que no debe de hacerlo. Siendo bautizado, volvió atrás. A eso se le llama en 1 de Juan capítulo 5, pecado de muerte. Y ha afrentado el Espíritu de gracia. Vamos a leer Hebreos, para recordar, Hebreos capítulo 10, versículo 29. Dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Los que andan en esos pecados, mis amados hermanos y amigos, ¿qué están haciendo? Están pisoteando la sangre del Hijo del Dios viviente y están afrentando al Espíritu de gracia, que es el Espíritu de regalo que dio Dios. Imagínense en esto, mis amados hermanos. Vamos a continuar. Me gusta la palabra discípulo, que define mucho mejor lo que se quiere explicar. Discípulo, porque uno es el creyente y otro es el discípulo. ¿Qué es el discípulo? Es un miembro vivo del cuerpo de Cristo. Discípulo es un miembro vivo del cuerpo de Cristo. La palabra discípulo viene del griego mathetes, que significa aprendiz, es decir, alumno, hermano. Esta palabra se deriva de manzano o manzano, que significa aprender de cualquier manera, saber, estudiar, etc. Yo tengo hace poco mi manzano, se llama don Fernando, el hermano Fernando. Él es mi discípulo, ¿sí? Mi discípulo, el cual yo debo de enseñar todas las cosas que Cristo enseñó, según Mateo 28, versículo 17. Es el mandato de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos: irle, predicarle y enseñarle todas las cosas que yo os he enseñado. Eso es lo que yo estoy haciendo con mi manzano. No la manzana que está guardada en la nevera, sino el hermano Fernando. Ahora, esto en una empresa, ¿sí? En una empresa se llama
inducción del jefe a un empleado. ¿Qué estoy yo haciendo con el hermano Fernando? Como una inducción. Lo mismo cuando uno entra a una empresa, que hacen con uno una pequeña inducción. De un empleado antiguo a uno nuevo, o de un jefe a un empleado. En términos espirituales, ¿cómo podemos ver eso? Se llama discipulado. ¿Qué estoy ejerciendo yo? Estoy ejerciendo con el hermano Fernando un discipulado. Yo estoy emprendiendo un discipulado con el nuevo bautizado, el hermano Fernando Duarte, de los Duartes de Cali. Imagínese usted, nada más ni nada menos. Ahora, todos los viernes a las 7, regularmente y siempre, ¿sí? Desde las 6 ya estoy yo pendiente de mi manzano, llamándolo: ¿dónde estás? Te estás demorando, como ahorita antes del culto ya estaba yo preocupado por mi discípulo, ¿sí? Ahora, esa es mi tarea, ese es mi trabajo, estar pendiente del discípulo, ¿sí? Predicar lo primero que me predicaron. ¿Qué es lo que yo le debo de predicar? Lo primero que me predicaron. ¿Qué nos predicaron? El Evangelio. Amén. De esa misma manera, hacerlo con los demás. Ahora es el trabajo del hermano Fernando. Como yo estoy haciendo con él, él debe de hacer lo mismo con otras personas. Así el apóstol Pablo, recordamos en 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, versículo 1 y versículo 2. ¿Qué hacía el apóstol Pablo con los corintios? Aquí dice el apóstol Pablo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. O sea que ya les había predicado el evangelio, les estaba recordando a los corintios el evangelio, porque era una iglesia muy desobediente, una iglesia llena de pecado. Ahora, sigue y dice: el cual también recibisteis. O sea que ellos ya habían recibido el evangelio, en el cual también perseveráis. O sea que la iglesia de los Corintios, los hermanos de los Corintios, ya venían perseverando en el evangelio, porque ya lo habían recibido y pues por ende ya habían creído en él. El versículo 2 dice: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. O sea que la salvación depende ¿de qué? De retener la palabra que antes el apóstol Pablo les había predicado. ¿Cuál era esa palabra? El evangelio de Cristo. Amén. A eso se le llama discípulos haciendo discípulos. Para la iglesia del Dios viviente. Es la labor de todo nuevo integrante del cuerpo de Cristo en la iglesia. ¿Cuál es la labor, la tarea de cada uno de ustedes y de todos nosotros? Hacer discípulos, y luego discípulos y otros discípulos, otros discípulos. De esa manera nos vamos a reproducir como lo dice la naturaleza y como debe de ser. Ahora, esa reproducción es llamada ¿a qué? ¿Y a dónde? A la eclesía o a la asamblea del Dios en la tierra, aquí en la tierra, llamada la iglesia del Dios viviente. Yo les haría la pregunta a ustedes, hermanos: ¿ya son discípulos vivos del cuerpo de Cristo? ¿Sí? Porque si no tienes esto claro, no sabrás para qué te bautizaste. ¿Sí? No sabes para qué te bautizaste. Sabes que haces parte de un cuerpo vivo espiritual, del cuerpo de Cristo. Estás cumpliendo tu labor dentro del equipo de trabajo de la Iglesia de Cristo de Cuba de Pereira. Ahora, yo animo a mis discípulos, ¿sí? Y a los nuevos discípulos que van a estar acá en la Iglesia de Cristo, si Dios nos permite, y a los hermanos acá presentes, que continúen con sus labores en la iglesia, de que sean colaboradores activos en todas las actividades de la iglesia, porque de esta manera van a participar de todo el servicio que es para Dios. ¿Para quién es el servicio? Para Dios. No es para los evangelistas, no es para los maestros, no es para ninguna persona, sino que es para Dios, porque Él es el dueño de la iglesia y Él dio su vida por la iglesia, y esa iglesia es del Dios viviente. Ahora, ustedes pueden ser
ministros en formación en este momento. ¿Ustedes quisieran ser ministros en formación? ¿Sí? ¿Quién quisiera predecir en un futuro, pararse acá adelante, predicar, los varones? ¿Sí? Y las mujeres también enseñar a las otras mujercitas también. O sea, de todos es la labor, hermanos. De todos es predicar el Evangelio de Cristo. Es el trabajo de la iglesia, anunciar las buenas nuevas de salvación. ¿Quién quiere ganarse un extra en el trabajo? Y ahí sí alzamos la mano. Claro que yo, claro que de una, ¿cierto? Una hora más de trabajo y nos van a pagar muy bien. Lo mismo es, hermanos, en el reino espiritual. Nosotros cada vez debemos de esforzarnos más, ¿sí? Porque hay un Dios viviente que ve el trabajo de nosotros. ¿Y quién es el que nos va a recompensar? Cristo. Ahora, si deciden ganarse un extra fuera del sueldo, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Dar lo mejor de sí mismo. Servir en la iglesia es más que un privilegio. Para los santos es un regalo divino. Es más que un privilegio, y para los santos es un regalo divino. Leamos 2 Corintios capítulo 8, versículo 4. 2 Corintios capítulo 8, versículo 4. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en ese servicio para los santos. ¿Quiénes estaban pidiendo esta oportunidad? El apóstol Pablo escucha a los hermanos de Macedonia, que ya venían desde antes, venían guardando una ofrenda que iba a ser llevada generosamente a la iglesia atribulada de Jerusalén. Y estos hermanos, ¿qué le estaban diciendo al apóstol Pablo? Y él les está recordando a los corintios. Miren a los hermanos de Macedonia, a los hermanos de Colosa, ¿qué están haciendo? Ellos nos están rogando, ¿sí?, que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. La palabra privilegio en el griego, en el original en el que fue escrito en la Biblia, significa charis, y charis es gracia, ¿sí? Gracia inmerecida. ¿Qué es un privilegio? ¿Qué es un regalo divino? ¿Qué es lo que estamos haciendo en la iglesia? ¿Sí? Como privilegio, una gracia inmerecida. También significa una influencia divina sobre el corazón, un donativo, es un favor también, es un mérito. Mire todo lo que nos estamos ganando, mis amados hermanos, cuando participamos del servicio en la iglesia. Es un privilegio servir a Dios. Amén. Ahora, la palabra participar aquí mismo en el versículo 4, en la parte B, en el griego es koinonía, está relacionado con la koinonía, participar. Y la raíz de esa palabra es sociedad que participa, es un miembro activo, está en la comunión, ofrenda, compañerismo, etc. O sea que la palabra koinonía, que es comunión, ¿sí?, está totalmente involucrada con el compañerismo de una comunidad. Ahora tú participas, les haría la pregunta, de una koinonía, tú participas de una comunión cristiana, tú participas de una eclesía, de una iglesia cristiana. Amén. El apóstol Pablo tenía muchos colaboradores, vamos a recordar, y discípulos, los cuales les dejó luego de su partida ministerios, les dejó iglesias a su cuidado, por la confianza y por la labor que mostraban estos buenos siervos. El más conocido, vamos a recordar, ¿quién fue? Timoteo, ¿sí?, Tito, Lucas, Marcos, Tíquico, los esposos Priscila y Aquila, Erasto, Trófimo. Y podemos ver en 2 Timoteo, solamente estoy recordando, en capítulo 4, del versículo 9 al 22, se encuentra todo este listado de colaboradores del apóstol Pablo, ¿sí? Ahora, ¿qué significa colaborador en el griego? Significa sunergos, que es ayudante, compañero, el que coopera. ¿Tú quieres ser, hermano, el que coopera? ¿Tú quieres ser un sunergos en la iglesia de Cristo, en la eclesía? El que coopera y colabora en las cosas del Señor. Amén.
Vamos a leer rápidamente Romanos 16, 21, para que miremos la palabra colaborador. Romanos capítulo 16, versículo 21. Saludos de parte de Timoteo, mi compañero de trabajo, como también de Lucio, Jason y Sosípater, mis parientes. Amén. Saluda a Timoteo, en esa versión dice compañero, pero en Reina Valera es colaborador. Os saluda a Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jason y Sosípater, mis parientes. Hermanos, nosotros somos la iglesia del Dios viviente, amén. Nosotros somos la iglesia del Dios viviente, somos discípulos, somos colaboradores de Dios para servir a la humanidad, amén. La palabra servicio, vamos a ir al hebreo, ¿sí? Es abad, que es trabajar, sujetarse, honrarle, obedecerle, ministrar. También es adorar, arar, culto, ejercer, ser esclavo, labrar, desempeñar, etc. Pero me guío por esa palabra, ser esclavo. El servicio es alguien que es esclavo, ¿sí? Nuestro trabajo en la iglesia y en su reino es un privilegio y honor al ser puestos en un lugar al que pocos pueden acceder. ¿Dónde están la mayoría de las personas hoy en día? Están en el mundo, mis amados hermanos. ¿Quiénes somos nosotros? Un pueblo separado o apartado, ¿para quién? Para la iglesia, para Dios, para Cristo, los cuales tenemos que hacer mucho trabajo por la comunidad. Y uno de los lemas a los cuales nosotros siempre repetimos es una familia sirviendo ¿a quién? A la comunidad. Que nunca se nos olvide esto, mis amados hermanos. Vamos a ir rápidamente al Salmo 100, versículo 2. Quien lo tenga rápido lo puede leer. Salmo capítulo 100, versículo 2. Servir a Jehová con alegría. ¿Cómo se debe servir a Dios? Con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Amén. Servir a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Vamos al versículo, estamos en el versículo 2. Ok, vamos al 4 también rápidamente. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su santo nombre. Amén. Recuerden que Jesús dijo que es lícito, hermanos, estar en los negocios de mi Padre. ¿Se acuerdan? Porque es necesario estar. ¿Dónde estamos ahora? En los negocios del Padre Celestial. Vamos rápidamente a Lucas 2, capítulo 2, versículo 49. Lucas, capítulo 2, versículo 49. Entonces Él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Imagínense, hermanos, esto se lo dijo a su madre María y a José, los cuales buscaban al niño Jesús, ¿se acuerdan? El cual se les desapareció por 3 días. Se había acabado la fiesta de la Pascua, ¿sí? Que es por 7 días, y se les perdió 3 días. ¿Y dónde estaba el Señor Jesucristo cuando lo encontraron en el templo? ¿Qué les dijo? Recuerden que Jesús le dijo: es lícito estar en los negocios de mi Padre porque me es necesario estar. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Dónde estamos nosotros ahora? En los negocios de mi Padre. ¿Amén? Así que, hermanos, los que se han perdido la oportunidad de escuchar hoy la palabra de Dios, han cambiado, como siempre lo decimos, la palabra de Dios. ¿Por qué? Por un plato de lentejas, ¿sí? Hemos escuchado la palabra de Dios y hemos entendido qué es la eclesía, qué es la iglesia, para qué fue hecha la iglesia, ¿sí? La iglesia del Dios viviente. Hermano, todo creyente debe de encontrar su don aquí en la iglesia, ¿sí? Porque se encuentra el Espíritu Santo en medio del pueblo de Dios, en medio de ella. Y debemos de colocar nuestros dones al servicio del liderazgo de la iglesia.
También todo bautizado debe recibir los primeros fundamentos de Cristo. Todo bautizado. Y desear como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada. Primera de Pedro 2, versículo 2, terminamos con este versículo. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Acá hay un crecimiento natural, por medio de la palabra. Cada día que venimos a escuchar de la palabra de Dios, que estamos tomando la leche espiritual, y estamos siendo engrandecidos, estamos creciendo para salvación. Imagínense los que no vienen a escuchar este mandar de la palabra, mis amados hermanos. Tremendo, ¿cierto? Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, dice, y termina el versículo 3. Si es que habéis gustado la benignidad, la gracia, el regalo de Dios, del Señor. Ahora, ser discípulo para luego discipular. Nunca se les olvide esto. ¿Qué estamos haciendo hoy en día con los recién bautizados? Ser discípulo para luego discipular y multiplicarse tal como la naturaleza nos enseña. Yo deseo, como colaborador de Dios y todos los ministros de acá de la iglesia de Cuba, ¿sí? Deseamos de todo corazón que ustedes crezcan en los dones espirituales de Dios y que los pongan al servicio de Dios. ¿En dónde? En la iglesia del Dios viviente. Amén. Que crezcan en qué dones. Hay dones de discernimiento, hay dones de fe, de esperanza, hay dones de servicio, de enseñanza, doctrina, amor, tantos dones que Dios nos da y el Espíritu Santo para servirle a la iglesia, mis amados hermanos. Así que seamos células vivas del cuerpo de Cristo, no miembros inactivos que solamente escuchan la palabra y vienen a sentarse, pero no vienen a servir, no predican la palabra, no vienen a escuchar la palabra, no se están enriqueciendo de esa leche espiritual no adulterada, no están creciendo para salvación. Animo a todos los sacerdotes de la iglesia de Cristo, los que ya se encuentran en el nuevo pacto, y a todas las hermanas en Cristo. Termino diciendo estas palabras. ¿En qué momento, en qué tiempo debemos de servir en la iglesia? ¿En qué lugar y a qué hora? ¿Desde cuándo se debe de servir en la iglesia? Hermanos, los dejo con esta reflexión. Dios les bendiga. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto